Y ahora invitamos al doctor Bruce McMaster, quien nos hablará acerca de visión empresarial. Bruce McMaster es economista de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en desarrollo económico. Desde el 2013 se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Fue profesor de economía de la Universidad de los Andes y miembro de juntas directivas de importantes empresas. En el 2010, McMaster fue nombrado viceministro de Hacienda y Crédito Público y en el 2011 dirigió el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, donde lideró como cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, la formulación de política social y la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables. Bienvenido. Antes que nada, gracias Juan Carlos, Olga, muchas gracias a ustedes por haberme o por permitirme estar aquí el día de hoy. Yo diría que le encuentro inmenso valor realmente la oportunidad de conversar en este escenario. Yo, ahí, digamos, muy generosamente hablaron algo de mi hoja de vida, pero lo que quería decir es que yo durante muchos años hice banca de inversión, que es como la versión casi más descarnada del capitalismo o de la empresa privada. Hay hasta películas de eso, ¿no? De cómo son de duros los banqueros de inversión y demás. Pero luego me invitaron a trabajar en el gobierno, y trabajar en el gobierno para mí, digamos, fue una experiencia interesantísima, porque si bien yo tenía la formación de economista, que al final nos forman, por lo menos en la universidad donde yo estudié, nos forman para ser funcionarios públicos o hacer política pública, si bien es cierto eso, yo no lo había hecho directamente, sino lo había hecho a través de fundaciones o algunas actividades sociales. Con esto dicho, cuando entro al gobierno, parte de lo que me encuentro realmente y me impacta un poco es cómo desde lo público se ignora tanto la lógica del sector privado. Y se ignora porque no se tiene en cuenta, pero se ignora también porque no se conoce, se ignora como en las dos acepciones, digamos. No se sabe lo que pasa en el sector privado. Sin embargo, pues es evidente que una muy buena parte de lo que suceda en el país dependerá también de lo que pase en el sector privado, y dependerá también de lo que haga la empresa, y dependerá también de lo que hagan sus trabajadores, y dependerá de la inversión, y dependerá de la dinámica, y dependerá de la capacidad de ser formales. Y me acuerdo que cuando estaba en Hacienda, digamos, ahí no fue tan marcado en Hacienda, ahí me tocó hacer una reforma tributaria, etcétera, esas cosas donde uno efectivamente se reúne y trabaja con el sector privado, pero cuando tuve la oportunidad de ser el líder de la creación del Departamento de Prosperidad Social, creé una área que era la área de conversación con el sector privado, un poco con la lógica de que no íbamos a poder hacer nada en términos de lucha contra la pobreza y en términos de inclusión si no podíamos trabajar con el sector privado. Y me atreví a hacer también una cosa extraña, digamos, hoy por hoy, o extraña en ese momento también en la entidad, que fue crear como un consejo de miembros del sector privado, donde básicamente lo que yo pretendía allí era hacer como el diálogo entre lo privado y lo público, y además tratar de coordinar acciones que eventualmente lograran los resultados finales que queríamos nosotros en términos de superación de pobreza, de inclusión, de atención a las víctimas del conflicto, también de memoria histórica o de atención en ese momento, digamos, a la población de niños, adolescentes y adulto mayor que se atienden a través del ICBF. Ese ejercicio fue enriquecedorcísimo para mí, lo fue para los empresarios que también, hay que decirlo y me faltó decirlo, esa ignorancia es mutua, digamos. Esa ignorancia, casi nadie en el sector privado conoce muy bien lo que sucede en el sector público, lo estigmatiza muy fuertemente, cree que lo que están allá son una cantidad de burócratas y que los que no son burócratas puros son corruptos. Entonces, esa ignorancia, digamos, también, digamos, de alguna forma, me impactó también mucho la del sector privado, digamos, en lo público. Dicho esto, ese consejo terminó, ese comité asesor, digamos, terminó siendo muy enriquecedor. Y luego cuando llego a la ANDI, la verdad es que llegué junto con una cantidad de gente súper brillante, digamos, a la recta final del proceso de selección. Y en un momento dado me llaman la Junta me llama y me dice: oiga, queremos que usted asuma lo de la ANDI.
Y me dicen una cosa que a mí me impacta mucho porque me dicen, lo queremos que lo haga porque usted viene del sector público en este momento y porque usted trabaja el tema de desarrollo social. Lo cual para mí termina siendo, digamos, un mensaje tremendamente potente, porque yo dudé mucho si yo de verdad debería trabajar o no debería trabajar en la ANDI. Y digo, pues eso es lo que quiero, vengo de trabajar buscando que haya menos pobres, que haya menos pobreza extrema, creando el índice de pobreza multidimensional, montando todo el programa recordarán ustedes, de la Red Unidos o de la Red Juntos, o al revés, y eso es sensato en mi carrera, sí es sensato en mi carrera, sí hace sentido, y la verdad es que cuando a mí me dicen eso, yo realmente creo que, digo, este va a ser una oportunidad única para mí, y va a ser una oportunidad única, diría yo, también para la organización, y decido entrar allí. Dicho esto, los temas de política social son verdaderamente para mí, digamos, pues siguen siendo, digamos, de gran interés, pero son verdaderamente importantes desde el punto de vista vital. Y yo quisiera, ¿hacia dónde apunto? ¿Hasta allí? ¿Perdón? Hasta ahí, ¿no? Ok. Y yo quisiera decirles dos o tres cosas, porque también me gusta hacer esto, también por un sesgo, digamos, de análisis, quizá ahí sí es verdad, de economista, y no tanto de análisis de finanzas, y es decir que me gusta mostrarle a la gente en dónde está Colombia, pero en dónde está Colombia, digamos, en el largo plazo, en dónde está Colombia en términos de qué ha sucedido durante este siglo. Y cuando uno ve estas cifras, uno dice, bueno, pase lo que pase, a pesar de todos los retos que tenemos hoy en día, a pesar de los inmensos desafíos que tenemos, lo cierto es que hay ciertas cosas que uno le pueden dar, digamos, verdaderamente algo de ilusión. Entonces uno dice, veamos qué pasaba con indicadores como el per cápita, y en el año 2000 teníamos un per cápita de $2.479, y en el año 2018 también tenemos uno de $6.641. El desempleo, este es el dato de fin de año, el desempleo que fue publicado hoy está un punto por encima de esto exactamente, ¿perdona? Exactamente, está un punto por encima de eso, pero vean ustedes este dato, la economía colombiana era una economía de $100.000 millones en ese momento, hoy en día es una economía de $330.000 millones, y esto pues es muy importante, porque además eso pasó hace muy poco tiempo. El año 2000, yo en el año 2000, todos nos acordamos qué hacíamos en el año 2000, eso es anteayer. Y bueno, la economía creció 3.3 veces, las exportaciones, fíjense ustedes, son $13.000 millones eran $13.000 millones, hoy en día estamos hablando de 41.000, y que es el dato, digamos, que quería realmente mostrarles del cuadro, es el dato de pobreza monetaria. En pobreza monetaria estábamos hablando de datos que estaban en 55%, 54%, el dato no era ni siquiera bien medido. Pues bien, la pobreza monetaria hoy en día está en niveles, finalizando el año 2018, en niveles de cerca del 27%, y esto es muy importante, por muchas razones. Esto es muy importante porque, si bien sigue siendo, digamos, un dato muy malo, que es un cuarto de la población, un poco más de un cuarto de la población, lo cierto es que algo sí se ha hecho bien, y de alguna forma hemos identificado el camino para reducirla, y esto es muy notorio. Luego yo además soy gran defensor, y me tocó hacer la implementación de esto. El dato de pobreza multidimensional es un dato bastante mejor, estamos hablando de cerca de datos del 17% o el 18%, y les quiero contar algo. Para nosotros es tan importante, o en la organización se ha vuelto tan importante el tema, que ahora justo, y esto lo mostré en la asamblea de la ANDI hace 2 semanas, ahora justo con la misma gente con que desarrollamos el índice de pobreza multidimensional para el país, estamos desarrollando en este momento algo que llamamos el índice de pobreza multidimensional corporativo. Y es tratar de entender en las corporaciones, y que la gente y los líderes de las corporaciones entiendan además cómo están las personas en su entorno, los que trabajan con ellos, cómo están los proveedores, cómo están las personas que eventualmente tienen relaciones del primero, el segundo o el tercer anillo, digamos, de relación, y lo estamos desarrollando con Sabina Alcaire, que seguramente ustedes saben, es la persona que junto con Amartya Sen hizo en Oxford, exactamente, que hizo el desarrollo, y Sabina la trajimos, tú la conoces bien, y a Sabina la trajimos y estuvo hace 15 días con nosotros exactamente en la asamblea de la ANDI, y estamos tratando de hacer eso, porque además, entre otras cosas, creemos que es muy importante que las corporaciones entiendan qué pasa con las poblaciones vulnerables, qué pasa con su población, y que identifique si hay población vulnerable dentro de las poblaciones con las cuales trabajan, y que busquen además formas de trabajar con ellos y de solucionar sus temas.
Dicho esto, este es el dato en el cual les hablaba a ustedes ahorita, y ustedes saben, ahí tenemos en todo caso una diferencia en territorios gigantesca, y esto tiene mucho que ver entonces con lo que Juan Carlos propone como conversación para el día de hoy. Entonces, si bien esa cifra es una cifra que está significativamente mejor, y hablábamos de 27%, véanlo ustedes, lo cierto es que en el dato, digamos, el dato rural es un dato bastante menos halagüeño. Ahí tenemos más de un tercio de la población en algunos lugares, es la mitad de la población en algunos lugares, es el 70% de la población, si hablamos por ejemplo del Chocó o hablamos de zonas del Pacífico particularmente y de las costas, porque entre otras cosas, como dice Adolfo Meisel, en Colombia seguimos teniendo, digamos, ese anillo que nos rodea, en donde verdaderamente la exclusión está muy marcada en términos de desarrollo social. Este dato pues es el dato que ustedes conocen, es el 27%, y en todo caso tenemos también el dato del Gini que termina de alguna forma siendo siendo un indicador que tenemos que atender, y me gusta atenderlo y entenderlo desde el punto de vista regional. En las regiones el Gini es tremendamente peor, digamos, o el Gini comparado de las regiones con el centro, o el Gini comparado de las regiones con el Centro Internacional Tequendama, donde estamos hoy en día, es tremendo, digamos. Y ahí sin duda alguna, si bien ha habido, digamos, avances importantes, porque pasar de 0.4, de 0.54 a 0.51, o sea, un poquito menos de 0.50, pues es importante. Lo cierto es que este dato es un dato que nos ha costado mucho trabajo, digamos, moverlo, nos ha costado, está muy pegado, está muy poco flexible, ¿no? Y quizá no es porque no le estamos pegando, digamos, a la estrategia. Y ahí tenemos un reto gigantesco. Y por supuesto aparece, digamos, el inmenso o la inmensa pregunta alrededor de cuál es el papel, y todos ustedes conocen el tema ese de la comparación con el Reino Unido acerca de cuál es el Gini antes y después de pasar la plata por el gobierno o por el Estado, y saben cómo el Estado no ha sido eficaz realmente en la política de construcción de equidad. Lo está haciendo, digamos, en la política de reducción de pobreza, más no en la política de construcción de equidad, y hay muchísimas teorías alrededor de ello, incluyendo la teoría de que la corrupción es en parte culpable también de esto. Desde el momento en que trabajábamos en el DPS, pero también ahora, digamos, en la ANDI, nosotros nos hemos empeñado en que la definición de población vulnerable sea la definición más amplia posible, por muchas razones, entre otras cosas porque yo personalmente he sido como enemigo a la calificación que conduzca a prioridades en términos de la política social. Es decir, no hay unos vulnerables que deban tener prioridades sobre otros vulnerables. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que todos conocemos, pero por ejemplo cuando se hizo todo el pacto de la firma del Acuerdo de La Habana, en ese instante, digamos, apareció la tendencia de decir, vamos a hacer una atención especial a los desmovilizados. Y lo cierto es que yo no veo mucha razón digamos, por la cual argumentar esto. Por ejemplo, digo, ¿por qué no darle el mismo nivel de atención que le damos a las víctimas del conflicto armado? ¿O por qué no le damos el mismo nivel de atención a las personas que se consideran pobres, digamos, ancestrales? ¿O por qué no darle la misma atención a personas en condición de discapacidad? Y en ese orden de ideas, digamos, hemos querido más bien identificar como qué es verdaderamente población vulnerable y tratar de, en todo caso, ofrecer, digamos, lo que se vaya a ofrecer tanto en el tema de política pública como en el tema de trabajo con el sector privado. Y lo cierto es que hay reincorporados, hay migrantes, bueno, esta es una nueva categoría que nace ahorita, y a mí me preguntan, ¿será que uno tiene que darle, por ejemplo, empleo preferencial a las personas que vienen de Venezuela? Y yo argumento que no. No, hay que darle empleo como hay que darle empleo a las personas que necesitan empleo, y hay que darle empleo como a las personas que son reincorporados o a las personas que son víctimas del conflicto armado. Y luego está la cifra gigante, digamos, en particular esta, digamos, de las víctimas de la cual estaba hablando ahorita, y luego las personas pertenecientes a grupos étnicos, y luego las personas en condición de pobreza. Y la verdad es que lo que nosotros hemos venido argumentando es que lo que debe haber es un trato relativamente igualitario, digamos, para ellos, a pesar de que las políticas no lo son, porque para cada uno de ellos seguramente hay que desarrollar una política distinta o hay que desarrollar una estrategia corporativa diferente.
También estamos convencidos, entonces, de que esta es una conversación que no puede ser una conversación solo de lo público, como arranqué diciendo. Tiene que ser una conversación de lo privado. Entonces, si uno quiere darle, digamos, empleo a estas personas, por hablar de esa variable tan importante, la generación de ingresos, pues entonces esto no se puede hacer sin el sector privado. Y ahí es cuando le digo a mis amigos economistas o cuando le digo a mis amigos, digamos, hacedores de política pública, esto no se va a poder hacer solamente en los centros de pensamiento, no se va a poder hacer solamente en Planeación Nacional, no se va a poder hacer solamente en la CEPAL o en el CINEP. Al final lo vamos a tener que hacer con empresas con las cuales se pueda trabajar. Y en eso el sector privado, al igual que en otras versiones que yo también defiendo, por supuesto, porque estoy convencido y porque es mi cargo, pero en otras versiones que yo defiendo, el sector privado juega un papel fundamental y hay que volverlo aliado, verdaderamente aliado de la decisión pública de querer, digamos, superar ese inmenso desafío. Entonces, cuando hacíamos, por ejemplo, todos los programas que seguramente muchos de ustedes conocen, todos los programas de generación de ingresos en el gobierno, yo verdaderamente decía, ¿y por qué será que la mayoría de estos programas duran 1 o duran 2 años y después de los 2 años se terminan simplemente desapareciendo y no logramos sacar en forma permanente de la pobreza y generar ingresos sostenibles para esa población? Y esa es la pregunta que más me carcome realmente en términos de generación de ingresos. Después de mucho trabajar y de mucho pensar, yo llegué a la conclusión, y la estoy dispuesto a debatirla, y puede ser que la cambie nuevamente, pero yo llegué a la conclusión de que teníamos una falencia gigantesca en términos de desconexión de esos ejercicios con los ejercicios del mercado, de desconexión de esos ejercicios con los ejercicios de innovación, de desconexión de ellos con los ejercicios de pertinencia de producto y desconexión de esos ejercicios con el tema, por supuesto, de talento humano y de formación para el trabajo. Y por último, la desconexión, que es muy importante, con el sector financiero y con las capacidades de apalancamiento. Entonces eso hace realmente que el sector privado se termine convirtiendo, en mi opinión, en un agente más que fundamental realmente en tratar de que estos ejercicios sean ejercicios sostenibles y al final del día ejercicios válidos. Porque si bien son válidos, digamos, hoy en día en la mayoría de los casos no dejan de ser como una beca por 1 o 2 años. O un sabático por 1 o 2 años que se le da a una familia en particular o a una población en particular que después sabemos que con inmensa probabilidad van a terminar fracasando. Entonces la pregunta era para mí y sigue siendo en todo caso desde la ANDI. Dicho eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces yo le hago sugerencias al gobierno, pero desde el punto de vista del sector privado trato de proponer, digamos, mecanismos de activación permanentes que nos permitan verdaderamente ofrecer vínculos o puentes, digamos, que rompan esa brecha, que es la brecha grande, en mi opinión, en los ejercicios de generación de ingresos. Y claro, le digo a la gente, oiga, usted puede hacer por supuesto filantropía y está bien que la haga, usted puede hacer también responsabilidad social y está bien que la haga, pero tratemos de concentrar en Colombia en ejercicios que tengan que ver mucho más con negocios de alto impacto social, que por definición, digamos, son negocios, son ejercicios incluyentes. Son ejercicios donde uno dice, ¿cómo hacemos para llegar, digamos, a una población grande, a una población relevante, a una población que efectivamente nos permita en forma sostenible ofrecer una alternativa? Es más, yo tengo una oportunidad interesantísima. Yo estoy en un grupo pequeño, digamos, que se llama el Colombia Task Force, que es un grupo de los tres tanques de pensamiento de Estados Unidos con representantes de los 2 partidos y que produce un informe cada 2 o 3 años que ustedes probablemente recuerdan. El informe Colombia, que ahora va a salir, digamos, en septiembre, y ahí la gran discusión mía, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico, es la discusión realmente de alternativas productivas para los productores hoy en día de coca. Esa es la gran discusión. La gran discusión al final del día es cómo hace uno para ofrecerle a esas familias una oportunidad de producir algo que les permita vivir y que les permita ojalá generar riqueza y que les permita ojalá también ofrecerle alternativas de educación a sus hijos y que les permita tener bienestar y ojalá también uno que otro lujo.
Y ese es el reto grande que tenemos. El reto grande no es solamente el ejercicio de si asperjamos o no asperjamos, o si erradicamos o no erradicamos. Ese en realidad termina siendo un ejercicio bastante temporal si no somos capaces nosotros de ofrecer alternativas. Allá el padre Rafa lo sabe, que lo hemos trabajado en Montes de María con él, pero si no somos capaces de ofrecerle alternativas productivas. Y las alternativas productivas, yo voy a decir esto, quizá muchos de ustedes trabajaron en el Plante o en ¿cómo se llamaba la entidad que dirigía Rafael Pardo en presidencia en los años 90? En el PNR, quizá muchos trabajaron allá, estoy seguro. Y esos fueron ejercicios que yo digo fueron becas, al final del día, una beca para hacer palmitos, una beca para los espárragos, una beca, ¿sí? Pero al final del día no logramos verdaderamente solucionar el tema desde el punto de vista de largo plazo, y ese al final es el reto grande que tenemos. Entonces, dicho esto, la pregunta que yo haría hoy en día es, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer para ofrecerle a 1 millón de... Bueno, dicen que son 200.000 hectáreas, pueden ser 200.000 personas, 200.000 familias, pueden ser 1 millón de personas. ¿Qué le podemos ofrecer desde el punto de vista de producción? Entonces nos hemos concentrado en la ANDI y nos hemos concentrado en la Fundación ANDI en tratar de inventarnos estos ejercicios. Ojalá nos inventáramos un ejercicio único que uno pudiera replicar en todas partes. Ojalá. Y yo digo, Colombia debería dedicarse a eso, a pensarlo en serio, a ver si nosotros somos capaces de, no sé, y se habla mucho del cacao, y se habla de la sábila, y se habla de la vainilla, y se habla de, pero la verdad es que no lo hemos logrado, y de la palma africana, y por supuesto del café, pero no lo hemos logrado. Y quizá yo diría, si en algo nos tenemos que gastar nuestro tiempo, realmente es en tratar de identificar qué lo podemos hacer. Por ahora lo que hemos decidido hacer es tratar de identificar focalmente, pero también territorialmente, algunas cosas que se pueden hacer. Y ya tenemos en este momento, bueno, antes de esto decir que cuando uno plantea este inmenso desafío, digamos, en términos de qué cosas hay que hacer, pues por supuesto al Estado le cabe, digamos, una responsabilidad muy grande en esto. En la proveeduría de bienes públicos, entendida en el sentido amplio de la palabra, incluyendo, por supuesto, la capacidad que tengamos de educar, la capacidad que tengamos de ofrecer salud, la capacidad que tengamos de ofrecer democracia y civilidad, pero también una cosa que es obvia, digamos, es la capacidad que tengamos de integrar los territorios por la vía de vidas razonables, porque es que no podemos pretender. Me tocó a mí en alguna época estar en el Catatumbo sentado un tiempo allá, y la gran solicitud de la gente del Catatumbo era realmente que poder tener una vía en donde cómo sacar sus productos, por supuesto. De manera que hay un reto inmenso, porque además cuando uno trata de tipificar lo que le pasó a Colombia, inclusive con el proceso de paz, yo diría Colombia es el único país del mundo que creció en una porción importante de su territorio sin haber tenido que quitarle tierra a nadie. Y era básicamente porque había una porción inmensa de nuestro territorio a la cual no teníamos acceso. Con María Cristina estuvimos la semana después de que las FARC se fueron del Cañón de las Hermosas, estuvimos nosotros allá en un proyecto de voluntariado, y estas cosas, y con una cantidad de empresas, y con 500, creo, María Cristina, cerca de 500 voluntarios estuvimos allí en ese momento. Me llamó el comandante de policía del Tolima, amigo de María Cristina, y me dice, venga doctor, camine conmigo un rato. Caminé con él un rato, di 10, 15 minutos, y me mostró dos carabineros sobre un par de caballos. Y me dice, doctor Bruce, ese par de policías que usted ve allí son los primeros policías que pisan este territorio desde... ¿Cuál creen ustedes que fue el número de años que me dio? ¿O desde cuándo? Bueno, exactamente, desde 1948. Entonces a Colombia, lo real fue que a Colombia se le creció el territorio de una forma increíble, y el reto que tenemos de proveer bienes públicos, entre otras, pues poder ofrecer comunicación, seguridad, tantas cosas que no sabíamos cómo hacerlo, y tenemos por delante eso, de manera que ahí le cabe una parte importante, digamos, de responsabilidad al sector público. Y el sector privado, yo diría que tiene que buscar hacer esto, que aparece aquí, por la vía de imaginarnos y de crear alternativas, y probablemente alternativas con el apoyo del Estado. Algunos productos puede ser que incluso no sean suficientemente rentables
y que haya que apoyar, digamos, a la empresa para poder sacarlos adelante y cómo sacarlos. Entonces nos hemos concentrado en tratar de definir estratégicamente cuatro trabajos, digamos. Un trabajo de inclusión en empleo, otro de inclusión en distribución, otro de inclusión en compras y otro de inclusión en encadenamientos productivos y de generar encadenamientos productivos. Hoy en día estamos en 23 departamentos, tenemos 51 municipios cubiertos, tenemos a más de 8.000 personas trabajando y esto pues es mucho, 8.000 personas es un jurgo, no caben en este salón, pero 8.000 personas comparado con Colombia no es nada. Entonces, y la pregunta es cómo podemos hacerlo y además cómo lo deberíamos y cómo lo pudiéramos sacar. Y estamos trabajando con 144 organizaciones en este momento. Son poquitas o son muchísimas, como lo quieran decir. A mí me parecen muchas desde el punto de vista de trabajo que tenemos nosotros para desarrollar. Saque usted 144 proyectos adelante, mirándolo cada uno en términos de qué se puede y qué no se puede hacer y viendo a ver cómo hacemos para integrarlo al mercado financiero, al conocimiento, a la innovación. Y tenemos 200 compañías que ya están trabajando. Y esto es importantísimo porque la ANDI tiene 1.100 compañías, digamos, de las compañías grandes, tiene 350 de lo que nosotros llamamos ANDI del futuro, pero es decir, ya tenemos, digamos, cerca del 15% o el 20% de nuestras empresas, de las empresas grandes de Colombia, trabajando en esto. Y esto yo diría que es un muy buen síntoma. Eso hay que verlo como bien, o sea, está realmente pasando cosas interesantes de gente que está tratando de hacer cosas interesantes. Tenemos además 250 aliados trabajando con nosotros. Algunos ejemplos de algunas entidades que están trabajando con nosotros: el SENA, organizaciones solidarias, la Universidad Autónoma de Nariño, tenemos trabajando a Bancolombia, está con nosotros Colpensiones, Corpo Nariño, y en este caso en particular, que es un proyecto de la compañía Empaques, que siempre había producido o históricamente había producido costales, Enfique, luego se movió hacia la rafia, es decir, hacia el polipropileno o polímero que les produce los costales sintéticos. Bueno, pues hoy en día está trabajando con organizaciones artesanales de Enfique nuevamente para lograr enriquecer nuevamente y dar alternativas de trabajo que además sean dignas, que además paguen bien, que además traten que la plata no se quede en el intermediario, que como está de moda en el mundo, que sea comercio justo. Wow. Ok. Y la idea es que, y con esto que han pasado, con esto lo que ha sucedido es que se han logrado, digamos, aumentar los ingresos de las personas, se han logrado darle capacidades estables, digamos, de generar un negocio o múltiples negocios. Se está tratando, y en este momento, fíjense ustedes, el 81% del FIQE que consume esta compañía proviene del trabajo asociativo. Hay, por ejemplo, un ejercicio muy fuerte, digamos, de apoyo en flujo de caja, una cosa que no está tan tanto en el mindset de los economistas o de los hacedores de política pública, pero que es al final lo que termina: ¿tiene flujo de caja o no tiene flujo de caja? Y pues por ahí se quiebran los negocios, ¿no? Y genera unos ingresos, digamos, que en este momento en asistencia técnica y en gestión de aliados se han podido, digamos, contabilizar en cerca de 170 millones de pesos. Otro ejercicio completamente distinto, y traje dos, pero hubiera podido traer algunos de los 140 o muchos de los 140 que vimos allí. Este ejercicio, por ejemplo, de las hamburguesas, en donde estamos trabajando en la producción de hamburguers, sí, en la producción de las lechugas muy lindas, orgánicas, de muy buena calidad aquí en Usme. Y lo estamos trabajando con una cantidad de gente. La alcaldía de Usme se metió y se han metido todos estos, la Cámara de Procultivos se metió, y la verdad es que uno va y los mira y ellos dicen: a mí me cambió la vida, yo saber que puedo sembrar lechugas y que me las van a comprar y que me las van a comprar a buen precio, y que con seguridad, digamos, el ingreso se va a producir para mí. Eso es toda la diferencia del mundo, y de aquí se produce, y de esto es que se produce realmente todas las alternativas para poder sacar, fíjense ustedes, esas familias de ese ciclo. Y solamente para darles un dato, el dato allá de mejora en ingresos de los pequeños productores se les ha aumentado en el 48%, se volvió una cosa significativamente más atractiva, y la verdad es que estamos muy satisfechos de poder hacer este tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros tratamos de tipificar todo el problema para salir de lo anecdótico,
La verdad es que nos encontramos con que tenemos que trabajar en varios frentes y yo les diría, ojalá todos pudiéramos trabajar en estos frentes. Frentes culturales, económicos, de infraestructura que lo mencionaba yo ahorita y temas financieros. Tenemos que trabajar todo y hay que hacerlo, y además y esto les va a sonar como un poco utópico o quizá no, o irrelevante, pero hay que hacerlo además con los estándares de hoy día. Uno tiene que darle, por ejemplo, a esta gente educación digital. Y lo piden y vienen donde nosotros y nos dicen, pero no me haga ahora hacer el camino de llegar a los años 60, luego a los años 70, a los 80, no, arranquemos por lo que está pasando hoy en día. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, un concurso que nosotros hacemos que se llama Agro Challenge, que es un concurso como de innovadores y de emprendedores que luego los llevamos a otras partes del mundo y tal. Este año, por ejemplo, de los creo que fueron 13 finalistas, cerca de la mitad fueron desarrollos digitales para el agro y desarrollos digitales para los pequeños productores. Algunos buscan, por ejemplo, reducir los intermediarios. El costo, la cantidad de plata que se queda en los intermediarios en ese análisis de la ruralidad y del campo es gigantesca. Es absurda, realmente, y sí que lo es, y yo creo, y me atrevo a decir que en muy buena parte es parte de lo que nos ha permitido que Colombia salga realmente de ser un productor bastante malo de temas agrícolas, teniendo todo el potencial para ser una potencia mundial. Lo que se queda en la cadena hoy en día es gigantesco. Y luego, pues por supuesto, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, los seguros contra riesgos climáticos, que ojalá uno pudiera ofrecerlos y ofrecerlos bien. Todo el fomento de cultivos, todo el trabajo, digamos, cooperativo y asociativo, que es tan valioso, porque muchas veces las unidades son muy pequeñas y hay que entregarles, digamos, algunas facilidades que los aglomeren, por ejemplo, para almacenamientos o para algún trato de los productos o para poder inclusive ser mejores negociantes frente a quien está comprando. Puede ser inclusive que no haya intermediarios, pero que le puedan vender bien a las compañías. Yo con esto lo que quería decirles y dejarles, digamos, en este debate interesante que se está dando aquí, yo con esto lo que les quiero decir es, yo siento que realmente si uno logra incorporar a la empresa, al sector privado, a este tipo de discusiones, a toda esa discusión pública relevante, pero además también frustrante porque llevamos dándola muchos años, de repente por ahí es que está el camino, y voy a decirlo, por ahí es que está el camino para poder atender este desafío tan grande. Nosotros hemos creado este logo, que además a mí me encanta porque son unos paréntesis, pero son unas personas y tal, en donde le damos unos sellos a las compañías que realmente hacen trabajos de lo que nosotros llamamos empresas incluyentes, empresas inclusivas, que son empresas que están trabajando en esto y lo han metido verdaderamente dentro de lo que en el mundo corporativo se llama el core business, que es como el negocio principal, pero lo meten allí. Y este año, por ejemplo, en la asamblea de la ANDI, destacamos 19 ejercicios que hubo. El año pasado destacamos creo que 20 ejercicios de esta naturaleza, además con la lógica de que a la gente hay que reconocerle también lo que hace bien. Tengan ustedes en cuenta que el sector privado en Colombia se siente un poco acorralado por la opinión pública, se siente acorralado por las organizaciones comunitarias, incluso por la prensa. Piensen en eso porque la verdad creo que se comete un error grande cuando se hace eso, porque eso lo único que va a terminar haciendo verdaderamente es construir un harakiri muy efectivo para toda la sociedad. Hay que buscar que actuemos cada vez mejor, sí. Hay que hacerlo, yo digo, en la versión constructiva. Si no, va a ser siempre una quejadera mutua que no conduce a casi nada y que en realidad nos produce mucho menos desarrollo del que pudiera construir un ejercicio virtuoso. Juan Carlos, muchas gracias.